Hoy nos acompaña el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, como siempre. Bien hallado. Bueno, no sé si le pasa como a nosotros, que se nos está haciendo un poquito larga la temporada. Apasionante con las elecciones, pero durilla. Hombre, a los que somos un poco viciosos de la política, la verdad es que en el fondo no terminamos de disfrutar, aunque he de confesarte que hay pocos motivos de momento para poder disfrutar, sobre todo si lo miramos desde un punto de vista de modelo, ¿no? De modelo de sociedad que se está empezando a configurar en este país y que ojalá no termine de configurarse. Y en esto pues tengo que ser muy claro. Yo no me creo a partidos políticos que apuestan por la recentralización democrática, que apuestan por ir en contra de las comunidades autónomas y sus avances, que no apuestan por la igualdad entre las personas. Y sobre todo me preocupa que exista un Partido Popular que creo que debería estar obligado a ser uno de esos grandes ejes democráticos, PSOE, PP, que continúen con una democracia que puede ser alternante, que puede defender legítimamente modelos económicos y sociales diferentes, pero no a costa de cualquier precio. Y en ese sentido, pues apasionantes. Desde luego no cansado, más bien al contrario, con las pilas puestas para intentar evitar un avance que yo casi tengo la obligación de no pensar que es inexorable. No insisto, no un avance ideológico, y esto es algo que hay que decirlo. Yo creo que la izquierda no debe ganar las elecciones por las tripas, permíteme la expresión. Lo debe ganar por la defensa de los derechos conquistados hasta ahora. Se ha metido usted en la harina en la primera pregunta. Voy a seguir tirando de ese hilo, porque además justo antes de empezar me preguntaba usted a mí si me había leído el pacto de gobierno PP-Vox en Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa? ¿Que ya tienen indicios ustedes de que la cosa no va bien, por lo menos para los intereses de sindicatos o agentes sociales? Bueno, a mí lo que me preocupa es que haya gente que diga muy alegremente que es un pacto que podía perfectamente haberlo escrito un niño de 6 años. Creo que es un insulto a la infancia, ¿no? Yo creo que un niño de 6 años tiene mucha más calidad humana y sentido y principios como para escribir ese tipo de cosas. Aparentemente pueden parecer perogrullos, frases hechas, reiterativas. La sanidad para defender la sanidad, la educación para defender la educación, la libertad para ser más libres, pero no está carente de cargas de profundidad. Leyendo entre líneas, evidentemente, lo que estamos leyendo es libertad para hacer lo que yo digo que puede ser y puede hacerse de manera libre, y no lo que no puede hacerse. No libertad, desde luego, para elegir con quién quiero vivir, o no libertad para elegir qué quiero hacer con mi vida, o no libertad para poder tener una educación y una sanidad pública, sino libertad para que quien pueda pagarse la sanidad privada la tenga, libertad para subir los impuestos, para bajar los impuestos, y que solo unos pocos puedan acceder a unos servicios públicos de calidad. Es decir, las cargas de profundidad que tiene este acuerdo programático, entre comillas, de 4 o 5 renglones, de lo que nos están hablando directamente es un cambio de modelo, y sobre todo de la pérdida de derechos para una inmensa mayoría de los valencianos. Y es ahí donde yo creo que los partidos políticos de la izquierda, y desde luego desde Comisiones Obreras lo vamos a decir con toda claridad, nosotros vamos a intentar anteponer los derechos conquistados en una legislatura que creo que ha sido histórica, en el sentido de que el diálogo social y la conquista de derechos han estado por encima de muchas legislaturas. Yo me atrevería a decir que hace décadas que no conozco una legislatura en el ámbito nacional que haya conquistado tantos derechos para los trabajadores como los que hasta ahora se han hecho. Yo no creo que haya que combatir a la derecha o a la ultraderecha desde las tripas, como decía, desde los sentimientos, porque manipular los sentimientos contando mentiras es mucho más fácil que transitar por un relato de verdades y de realidades. No se puede decir que la economía retrocede, como ha dicho la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, cuando todos los indicadores económicos europeos, que no son nada sospechosos muchas veces de ser muy de izquierdas, pues nos están diciendo que la economía española es la que mejor va, con diferencia del conjunto de la Unión Europea, que está bajando el IPC, que los salarios mínimos han subido un 50% en los últimos 3 años, que hay una reforma laboral que ha hecho que en este país haya ya más contratos indefinidos que la totalidad de contratos que había hace apenas 10 años. Es decir, solo hay
solo en contratos indefinidos hay más contratos que los que había. Tenemos cifras récords en número de altas a la seguridad social, casi 21 millones de personas trabajadoras. Hay una ley de igualdad, hay un conjunto de derechos, hay un acuerdo de pensiones que ha recuperado el 50% de la pérdida de poder adquisitivo en tan solo un año. Es decir... ¿Y cree que eso sí, que cambio de gobierno se podría tocar? ¿Qué cambio, perdón? ¿Que cree que si hay cambio de gobierno eso podría cambiar? Todos esos acuerdos que se han adoptado. Yo escuchaba la entrevista que se hacía desde Onda Cero, si no recuerdo mal, al señor Feijóo, y casi hizo un relato parecido al que yo acabo de hacer, pero hablando de la derogación de esa serie de derechos conquistados para hacer no sé qué cosas, porque hablaba de la derogación parcial de la reforma laboral, porque hablaba de la derogación de las leyes de igualdad, hablaba de la recentralización de una serie de servicios, hablaba de la libertad para que para que la privatización de la sanidad y la educación fueran una realidad, supuestamente en aras de la libertad de elección. Es decir, hablaba de que todo lo que hasta hoy se ha conquistado fuera total o parcialmente derogado para establecer otro modelo. Es decir, lo que nos jugamos el día 23 de julio, y hay que decirlo con toda claridad, es un cambio de modelo social. La sociedad y la política han demostrado que no es verdad que si se reformaban las pensiones se acababa con ellas. Ha demostrado que revalorizar las pensiones es posible. Ha demostrado que subir el salario mínimo no es un lastre para la economía, sino más bien un acicate. Ha demostrado que la reforma laboral, nada más lejos de hundir a las empresas, lo que les ha hecho es ganar más dinero que nunca. De hecho, el 80% de las subidas de IPC lo determinan los beneficios empresariales, que están disparados, en algunos casos disparatados, en relación a años anteriores a la pandemia, quiero decir, no en tiempos de pandemia. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que lo que se ha hecho en este país ha desmontado los mantras de que no podía haber unas pensiones públicas, no podía haber una sanidad pública, no podía haber un incremento de los salarios, no podía haber convenios colectivos pactados entre patronal y sindicatos, por lo tanto no podía haber una reforma laboral como la que se ha hecho. Y sin embargo, todo eso que lleva a la derecha diciéndonos que se iba a cargar este país, lo que ha hecho es que este país, en el peor tiempo, es decir, con una pandemia de por medio y con una crisis internacional de crudos y con una guerra, pues tengamos la economía más saneada de la Unión Europea. Bueno, claro, es que la propia patronal ha dicho esta semana, ha venido a decir, virgencita, que me quede como estoy. O sea, que el nuevo, si hay un cambio de gobierno, que respete los acuerdos que se han alcanzado en el diálogo social. Yo escuché a Garamendi esta semana eso. Claro, porque Garamendi es suscriptor y firmante de la reforma laboral y además ha sido principal beneficiario, no él, sino evidentemente todas las empresas que representa, de los beneficios que ha supuesto esta reforma laboral. Es que hasta ellos mismos se han convencido de que efectivamente tener más de un 50% más de contratación indefinida en este país, nada más lejos de ir en detrimento de las empresas, y ellos lo dicen siempre. Nosotros somos esencialmente microempresa. Somos empresa pequeña. Empresa pequeña, aquí en Castilla-La Mancha más todavía. ¿Y de qué vive la pequeña empresa? Esencialmente del consumo. Entonces, incrementar el salario mínimo en un 50% no va para un plan privado de pensiones, ¿eh? Lo que se le sube el salario mínimo a un trabajador entre los 756 euros hasta los 1.080 va directamente, como una inyección de adrenalina, al consumo. A tomarse una caña el fin de semana o... A tomarse una caña, a atreverse a meterse en un piso de alquiler, a independizarse. Eso es decir, a consumir, y eso pues está teniendo un efecto positivo. Por lo tanto, Garamendi, que es un hombre inteligente, pues es un hombre que ha dicho que no me toquen esto porque esto está funcionando. Y afortunadamente, pues bueno, es que Feijóo también lo decía, creo que ayer, es que no solo tenemos que hacerle en materia laboral caso a lo que digan los agentes sociales. Bueno, yo me quedé absolutamente horrorizado. O sea, que aquí hay un gobierno que quiere venir a gobernar, del Partido Popular, a decir que va a ser él quien decida qué es lo que los agentes sociales tenemos que hacer en nuestra legítima defensa de nuestros intereses. Bueno, pues si eso es democrático, pues igual el señor Feijóo debería hacérselo mirar, ¿no? ¿Cómo ve usted los movimientos a la izquierda del PSOE y en el propio PSOE, donde también tienen lo suyo? Toda la eclosión de Sumar, las movidas con Unidas Podemos por la exclusión de Irene Montero. No sé si el adjetivo es decir que le apena, que le entristece, que le inquieta, o está esperanzado ante el papel que pueda tener Sumar con Yolanda Díaz.
Bueno, yo creo que aquí esto siempre el Partido Popular y los partidos que se han situado y que se han estabilizado a la derecha del Partido Popular, como es el Partido Vox, tienen las cosas, yo creo que bastante más claras. Saben realmente lo que está en juego, es decir, está en juego el futuro de este país y el modelo social en el que vamos a transitar durante los próximos 10 o 20 años. Y por lo tanto, en ese sentido, no han tenido ningún pudor. Algunos teníamos dudas de si iban a ser capaces descarnadamente de plantear esos pactos con la ultraderecha y sin embargo no han tenido ningún pudor en hacerlo, incluso antes de las elecciones. Creo que conocedores, o por lo menos ellos convencidos de que eso no les va a suponer ningún tipo de detrimento en los resultados de las elecciones generales. Yeah. Pero la izquierda tiene ese discurso infinito de yo estoy en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Yo creo que hay cosas que han cambiado. Creo sinceramente que Yolanda ha planteado una alternativa a la izquierda del PSOE que puede ocupar un espacio electoral que seguramente el PSOE no podría ocupar, más allá del voto útil que seguramente muchos ciudadanos también vayan a ejercer, pero yo creo que es necesario que la izquierda se movilice. Y para eso lo que tiene que hacer es centrarse la izquierda a la izquierda del PSOE para intentar llevar un bloque lo más homogéneo posible, algo parecido a la muleta que se ha buscado el Partido Popular. Y por lo tanto sumar, no digo yo que tenga que ser una muleta, porque creo que sería una falta de respeto para los electores y para el propio partido, pero sí tiene que ser una alternativa de gobierno como lo ha sido. Porque además hay algo que se ha demostrado con toda claridad, y es que por primera vez en este país se ha hecho un pacto de izquierdas, un pacto de gobierno de la izquierda a nivel nacional, no se había hecho jamás, y ha demostrado ser, por los equilibrios que ambos han defendido, el PSOE más centrado y Unidas Podemos más escorado, pero ambos han dado como fruto, insisto, una de las legislaturas más prolíficas en materia de conquista de derechos. Y yo creo que eso hay que intentar reeditarlo, y para eso no podemos hacer como se ha hecho en centenares de municipios en este país, donde la desmembración, la atomización de la izquierda ha hecho que muchos partidos, en muchos municipios, se hayan quedado con un 4,3, con un 4,8, con un 4,7 de representatividad, con lo cual se han quedado fuera de esos municipios y han impedido, o han permitido, si se me permite pasarlo a pasiva, han permitido que gobiernos de derecha y de ultraderecha gobiernen en esos municipios, cuando si sumamos todos los votos de la izquierda, el gobierno de esos municipios hubiera sido de la izquierda. Yo creo que España es más de izquierdas. Lo que pasa es que la izquierda tiene que saber mandar un discurso ilusionante a los electores. En julio, o cuando sea, hay que convencer que a la gente tiene que ir a votar porque, insisto, lo que estamos ahora poniendo en juego no es lo que vaya a pasar los próximos 4 años, sino seguramente lo que va a pasar en los próximos 20 años. Y esto pinta a de que si es el señor Feijóo, por lo que ha dicho, el que va a gobernar este país, sospecho que esos derechos conquistados se van a limpiar de un plumazo más pronto que tarde, y yo creo que eso hay que intentar evitarlo a toda costa, no porque tengamos nada en contra del señor Feijóo, ni siquiera por una cuestión ideológica, es una cuestión absolutamente pragmática. Yo creo que aquí hay que apostar, no por las tripas, sino por los datos objetivos. Y hay que pensar que lo que hasta ahora ha hecho la izquierda en este país nunca se había hecho, que los pensionistas están mejor, que los trabajadores están mejor, que las empresas están mejor, que la economía está mejor, y yo creo que eso es lo que tiene que prevalecer por encima de esa falsa libertad que nos pretenden vender cuando, bueno, pues ese modelo ultraliberal se quiere instalar en las administraciones. Aquí en Castilla-La Mancha, ¿cómo pasó la noche del 28M? ¿Fue noche de transistores para usted? Pues tuvo una cosa emocionante. De transistores y de móvil. Yo todavía tengo encallecido el dedo índice de refrescar F5. De refrescar la aplicación para comprobar los datos. Preocupado porque en una comunidad autónoma donde yo creo que ha protagonizado el diálogo social a las instituciones y a la sociedad, donde hemos sido capaces de firmar decenas de acuerdos que creo que han servido para articular nuestra comunidad, un gobierno que seguramente tendrá sus luces y sus sombras como todo, pero que ha sabido ponerse del lado de la mayoría, ¿no? Que ha permitido que haya más inversión, más empresas, más empleo y sobre todo más diálogo social, que como bien sabéis,
construimos y que yo pedía recientemente, y por cierto, aprovechando que me dejáis un micrófono cerca de mi boca, pues vuelvo a reiterar que sería bueno, ya que se pretende modificar el Estatuto de Autonomía, cosa que me parece muy inteligente, porque yo creo que nuestro arco parlamentario tiene que ser más amplio para ser mucho más democrático y para evitar esas noches de infarto donde uno o gana por mayoría absoluta o no gana, ¿no? Claro. Y para que eso no ocurra, a mí me parece muy razonable que tengamos un arco que vaya más acorde con la comunidad autónoma que somos, que creo que 33 diputados regionales son demasiado poco, ¿no? Pero aprovechando que todo eso ocurre, que también le demos un repaso, por ejemplo, al hecho de consagrar también en ese Estatuto de Autonomía el propio diálogo social, que igual que en el país, en Castilla-La Mancha, que somos pioneros, incluso nosotros empezamos antes, ha demostrado ser un buen instrumento. Entonces, preocupado, sí, preocupado porque desde luego el mensaje que nos venía por parte del Partido Popular o por parte de Vox no era especialmente tranquilizador, ¿no? Donde... Hablando de Vox, ustedes presentaron un documento antes de las elecciones a los partidos, pero no a Vox. No sé si se van a reunir con este partido durante la legislatura, ahora que tienen 4 diputados en las Cortes. Yo seguramente, sin ser muy acertado, pero es que ya sabes que el hombre es el animal que tropeza 2 veces en la misma piedra, dije en aquel momento que presentarle este documento a Vox era como lavarle la cabeza a un burro, completamente inútil. Y yo, si me lo permites, voy a volver a reiterarme mi error y voy a volver a insistir. Yo no tengo ningún interés en presentar a Vox las propuestas en el supuesto caso de que pudiera llegar a gobernar en algunos lugares. Pero no voy a hacerlo no por una falta de respeto, ¿no? Ni siquiera por no tener un reconocimiento democrático. Yo creo que en este país lo primero que tenemos que aprender es que, primero, la gente no es... permíteme la expresión, gilipollas, sino que la gente vota lo que quiere votar y, por lo tanto, desde la política no se puede despreciar la voluntad del pueblo, porque si no empezamos a cargarnos la democracia, pero más allá de todo eso yo no tengo por qué comulgar con un partido político que no cree ni en mí ni en lo que hace la organización que yo represento. Entonces, cuando alguien no quiere, es más, lo que quiere hacer desaparecer, porque lo ha hecho por activa y por pasiva y con claridad meridiana, los sindicatos y las asociaciones empresariales sobran en este país, son un gasto superfluo y además incluso frívolo y no sirven absolutamente para nada. Hombre, sería un poco también del género tonto el plantearle propuestas a quien no quiere que existas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no tengo nada que hablar con Vox. Lo que me preocupa es que el señor Paco Núñez no tenga pudor ninguno en decir que él pactará y pacta y está pactando en multitud de municipios en estos días, y hoy lo estabais diciendo en la radio, en muchos ayuntamientos, sin ningún pudor, pacta con quien no cree en la propia institución a la que está presentándose como alternativa de gobierno. O sea, me preocupa que Paco Núñez hubiera pactado, si hubiera ganado las elecciones, con el partido Vox, cuando Vox ha dicho claramente que no quiere que las comunidades autónomas sean lo que son. Yo es algo que no termino de entender, porque en un partido clásico, tradicional, que debería ser un poco reserva del Estado democrático de derecho que llevamos practicando en este país los últimos 40 años, pues hombre, me preocupa mucho de esa falta de pudor para pactar con quienes no se creen este Estado en el que vivimos, ¿no? Pues le hemos dado un buen repasito a la actualidad. Bueno, y podríamos darle más. Y podríamos darle más. Lo que pasa es que, como digo yo siempre, el tiempo en la radio es finito. No tenemos más tiempo y tenemos que llegar a las 9 de la mañana. Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, gracias por estar con nosotros y buen día. Gracias a vosotros por darnos voz siempre. Hasta luego.